Paz y gracia sean multiplicados en el amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos oyentes. Les saluda su hermana en Cristo, Abigail Valle, de la República de Honduras, aquí del grupo Edificados en la Palabra. Estamos en la 11ª semana bajo el tema de Jehová camina con nosotros y estamos estudiando Éxodos. El lema de esta semana, mi querido oyente, es la construcción y dedicación del tabernáculo. El pueblo obedece a Dios. Y particularmente hoy, martes 9 de julio, vamos con el tema la construcción del mobiliario del tabernáculo en su primera parte, mi querido oyente. Aquí es donde Israel aprende cuál es la única manera de acercarse a nuestro Dios. Vamos a comenzar con nuestro tema y esperemos en el Señor que podamos, mi querido oyente, tomar nota, escuchar y que sea el Señor quien abra sus corazones en este momento para poder recibir esta palabra bella que Dios nos trae en este momento por medio de esta sierva. Así que nos vamos ya definitivamente a lo que es el desarrollo y nuestro tema está dentro del versículo de Éxodo 37 del 1 al 29, por si usted desea acompañarme con mi hermano. En este capítulo 37, mi querido oyente, el libro de Éxodo detalla la construcción del mobiliario del tabernáculo, la cual es nuestro tema, ¿verdad? Que fue diseñada según las instrucciones específicas de Dios a Moisés. Esta parte de las escrituras ofrece lecciones valiosas, muy valiosas, sobre la importancia del detalle, de la precisión en la adoración y la reverencia a Dios. El mobiliario de ese tabernáculo era de la suma muy importante para los israelitas por muchas razones fundamentales, mi querido oyente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que esas son claves de su relación con Dios y la identidad con su pueblo escogido. Vamos a ver varios de estos fundamentos. En primer lugar, tenemos la presencia de Dios. El arca del pacto era el lugar donde la presencia de Dios moraba entre el pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo 25 al 22. Eso simbolizaba que Dios estaba presente en el medio de los israelitas, guiándolos y protegiéndolos, claro, continuamente, mi querido oyente. Después tenemos la comunión y la adoración. Esa tiene que ver mucho con la mesa de los panes de la propiciación en el altar del incienso, que eran lugares donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y adoraban a Dios. Estos actos no solamente expresaban gratitud, mi querido oyente, sino que también reverencia, sino que también fomentaban la comunión continua con Dios. En otro punto, tenemos el simbolismo profético. El tabernáculo y sus mobiliarios tenían un profundo significado simbólico que apuntaban hacia realidades espirituales más profundas. Por ejemplo, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. El altar de inciensos representaba la intersección y el candelabro de oro era la imagen de la luz de Dios que guiaba y les revelaba la verdad. En otro punto tenemos el orden y la reverencia de la adoración. El diseño detallado de ese tabernáculo y su mobiliario enseñaban a los israelitas la importancia de la reverencia y el orden en su acercamiento con Dios. Todo debía ser hecho conforme a las especificaciones divinas, que reflejaban la santidad y la serenidad en relación con Dios, claro. Como siguiente punto tenemos el centro de la adoración. El tabernáculo era el centro de la vida religiosa de Israel, mi querido oyente. Era el lugar donde los sacerdotes realizaban los sacrificios y ofrendas prescritas por la ley y donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. Eso no solamente cumplía una función ritual para nada, sino que también fortalecía la identidad espiritual y nacional de Israel como un pueblo escogido por Dios. Y continuamos con la santificación y la purificación. El tabernáculo era un lugar de santificación y purificación tanto para el pueblo como para los sacerdotes. La observancia de los rituales y las normas establecidas por Dios en relación con el tabernáculo les recordaba continuamente la necesidad de vivir
en santidad y en obediencia. Y también tenemos historia y promesa. El tabernáculo representaba la fidelidad de Dios hacia Israel a lo largo de toda su historia. Desde la liberación ahí en Egipto, mi querido oyente, hasta la travesía del desierto, el tabernáculo era un recordatorio tangible del pacto de Dios que había establecido en su pueblo, prometiéndole ser su Dios y ellos su pueblo. Esto lo encontramos en Éxodos 29 del 45 al 46, por si usted desea confirmarlo. Ahora, vamos a ver en detalle el significado de los elementos que conforman el mobiliario del tabernáculo y lo vamos a describir uno a uno. Vamos primero, mi querido oyente, con el arca de Dios. Esto lo vamos a encontrar, por si me sigue la lectura, en Éxodo 37 del 1 al 5. En esta porción de la escritura se describe la construcción del arca del pacto según las instrucciones dadas por Dios. Lo habíamos mencionado que eran específicas. Dios le dio a Moisés instrucciones para crear esta arca, que era era como un cofre ornamentada que iba a contener algo muy importante, que era la parte de la ley de Dios había dado a los israelitas para que se encargaran de ello. Y esto es, mi querido oyente, así es, los 10 mandamientos. Tenían un propósito fundamental esos 10 mandamientos, que era el culto, la adoración, el pueblo de Israel, sirviendo como el lugar donde definitivamente Dios se manifestaba, lo que es su presencia y su trono ante ellos. El arca del pacto era un simbolismo increíblemente religioso, diferente a lo que estaban acostumbrados todos los israelitas. ¿Por qué? Porque eso no era una estatua, mi querido oyente, en la que representaba una manifestación física de un Dios de los que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Sino que esto tampoco era un recipiente que contenía a Dios ahí dentro y que estaba encapsulado. No. Era algo que había que respetar, mi querido oyente, pero algo muy importante, pero no adorar. Por el contrario, era un lugar donde Dios y el hombre podían encontrarse, tanto de forma literal, puesto que Dios se situaba sobre esta arca cuando los sacerdotes se acercaban a ella, como un sentido figurado a través de la ley que se guardaba en su interior. Esa ley, mi querido oyente, eran las tablas de piedra en las que había escrito los 10 mandamientos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 10:2. Estos mandamientos eran la clave del pacto por el que se nombró el acta. Si Israel obedecía a los 10 mandamientos, que representaban el resto de la ley de Dios que entregó a Moisés, Dios estaría siempre con ellos, mi querido oyente. Según Éxodo 37, esta arca del pacto era extremadamente importante y significativa para el pueblo de Israel, ya que simbolizaba la presencia y el trono de Dios entre ellos. Aquí están algunos puntos claves que muestran la importancia del arca. Miremos a continuación. Punto número 1, mi querido oyente. Diseño y construcción meticulosa. El arca fue fabricada según las precisas instrucciones dadas por Dios a Moisés. Primeramente, el material. Esta fue hecha de una madera de acacia, un material muy resistente y duradero, y fue completamente recubierto por oro por dentro y por fuera. Este nivel de detalle que veremos más adelante y la elección de materiales precisos subrayan la santificación y la importancia del acta como un objeto sagrado. Bueno, número 2, tenemos la función como trono de Dios. El arca era visto como un trono, mi querido oyente, sobre la cual Dios se manifestaba y desde donde dirigía y gobernaba a su pueblo. Esta interpretación reflejaba como un pasaje que nos dice Samuel 4:4, donde se habla y dice: el Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines que están sobre el arca. Número 3, tenemos la presencia divina y protección. Cuando el arca era llevada delante del pueblo, representaba la presencia misma de Dios marchando con ella en sus viajes por el desierto, mi querido oyente. Y esto nos los especifica y nos los confirma en Números 10 del 33 al 36. Además, en momentos de la batalla, como en la conquista de Jericó, el arca simbolizaba la presencia divina que les garantizaba la protección y la victoria. Y esto lo encontramos en Josué 6.
Tenemos también otro punto, la presencia de Dios. Dentro del arca se colocaron las tablas de la ley, no es cualquier cosa, sino que las mismísimas tablas de la ley, que esas simbolizaban la presencia de la palabra de Dios entre su pueblo, escrita por sus propios dedos. Esta presencia simboliza y se manifestaba especialmente en un lugar santísimo del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, donde el arca estaba ubicada. Siguiente punto, como centro de adoración y reverencia. Durante el establecimiento del tabernáculo y más tarde del templo de Jerusalén, el arca ocupaba un lugar central en el lugar santísimo, siendo reverenciada y adorada por el pueblo como un símbolo mismo de la presencia de Dios entre ellos. Por último, tenemos el santuario portátil. El arca y el tabernáculo en general representaban como un santuario móvil donde Dios podía morar entre su pueblo durante las peregrinaciones en el desierto. Esta presencia era central en la vida espiritual y religiosa de Israel y era símbolo de protección y guía divina, mi querido oyente. Así que, en resumen, el arca de pacto, esto lo encontramos en Éxodo 37, del 1 al 5, no solamente un objeto físico, sino un símbolo poderoso de la presencia y el trono de Dios entre su pueblo. Su construcción meticulosa y sus características reflejaban la santidad y la majestad de Dios, así como su relación íntima con Israel como su pueblo elegido. Vamos ya a otro punto, ya hablamos lo que es el arca del pacto. Tenemos como siguiente el propiciatorio, mi querido oyente. Esto lo encontramos en Éxodo 37, del 6 al 9. Se descubre la fabricación del propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. El propiciatorio del arca estaba labrada de una sola pieza de oro, mi querido oyente, con 2 querubines en los extremos que extendían sus alas por encima de él y la cubrían. ¿Qué simboliza esta parte del pueblo de Israel? Bueno, vamos entonces a decir cuáles son los puntos en los cuales simbolizaba esto para el pueblo de Israel. En primer lugar, la expiación y la reconciliación. Este propiciatorio, también conocido como la tapa de oro puro, tenía un significado crucial, mi querido oyente, en el ritual de expiación y reconciliación entre Dios y su pueblo. Era sobre la tapa que se rociaba la sangre de los sacrificios durante el día de expiación, un acto destinado a purificar y expiar los pecados del pueblo. Lo encontramos en Levíticos 16, del 14 al 15. Otro punto, tenemos el símbolo de la misericordia de Dios. El término propiciatorio proviene del hebreo kapporet, que significa expiar o cubrir. El propiciatorio cubría el arca que tenía las tablas de la ley, símbolo de la presencia de Dios y su santidad. Esta estaba cubierta de oro puro, simbolizaba la gracia y la misericordia de Dios, cubriendo los pecados del pueblo y permitiendo la comunión con él. Como último punto, dentro del propiciatorio tenemos el lugar del encuentro con Dios. Este propiciatorio, mi querido oyente, también era un lugar donde Dios prometía encontrarse con Moisés y comunicarse claramente con él. Esto lo encontramos en Éxodo 25, 22. Esto refuerza, mi querido oyente, su significado como un punto de contacto entre la divinidad y la humanidad, facilitando la relación restaurada después de la expiación de los pecados. En conclusión, bueno, este propiciatorio está en Éxodo 37, del 6 al 9, es un símbolo poderoso de la expiación, la reconciliación y la misericordia de Dios. Su diseño y función dentro del arca del pacto reflejan la manera en que Dios proporciona un camino para la restauración de la relación rota por el pecado, anticipando así, mi querido oyente, un sacrificio definitivo de Cristo con el Nuevo Testamento. Como tercer punto, tenemos la mesa del pan de la proposición. En Éxodos
7, del 10 al 16, se detalla la elaboración de la mesa de la proposición, también conocida como la mesa de los panes de la proposición. Bueno, entonces vamos a ver a continuación qué significa este simbolismo, dentro de la mesa, y tenemos 3 puntos. Como número 1 tenemos materia y diseño de la mesa. La mesa fue elaborada de madera de acacia, un material increíblemente duradero y resistente, y fue completamente cubierta de oro puro, tanto en su estructura como sus utensilios. Esto lo encontramos en el versículo 15. El oro simboliza la pureza y la santidad, indicando la importancia y el valor del objeto para el servicio del Señor. Número 2, dimensiones y características. La mesa tenía una longitud de 2 codos, anchura de 1 codo, altura de 1 codo y medio. Esto está en el versículo 10. Esas dimensiones no solamente son proporcionadas a detalles precisos sobre su construcción, no, sino que también sugieren un diseño específico destinado para cumplir una función ritual dentro del tabernáculo. Como punto número 3, tenemos propósito y significado. La mesa de propiciación estaba destinada a sostener los panes de la propiciación, que eran 12 panes dispuestos en 2 hileras. Esto lo encontramos, mi querido oyente, en Levítico 24, 5 al 9. Estos panes representaban la presencia continua y la provisión de Dios para su pueblo. La mesa, por lo tanto, era un símbolo de comunión y provisión divina en la vida del pueblo de Israel. En resumen, con la mesa de los panes o la mesa de propiciación, que la encontramos en Éxodo 37 del 10 al 16, describe que esta mesa es un objeto sagrado, hecho del material precioso y cuidadosamente diseñado para sostener los panes de la propiciación en el tabernáculo. Su significado va más allá de lo físico, mi querido oyente. No, sino que eso también refleja la comunión y la provisión divina, tanto con el contexto del Antiguo Testamento como de la relevancia para los creyentes hoy en día. Tenemos otro punto que vamos a ver, el candelero. En Éxodo 37, del 17 al 24, se describe la descripción del candelabro de oro puro, también conocido como el candelabro de los 7 brazos, dentro de este tabernáculo. Ahora entonces vamos a describir cuál es el simbolismo de este candelabro, y vamos a ver 4 puntos. Número 1, material y diseño del candelabro. El candelabro fue hecho de oro puro, martillado a mano, lo que proporciona un brillo y una belleza extraordinaria, mi querido oyente. Estaba compuesto por un eje central y con 6 brazos laterales, 3 de cada lado de su eje, haciendo un total de 7 brazos. Eso lo encontramos en el versículo número 19. Ahora vamos a ver cuál es la función y cuál es el significado de este candelabro. Bueno, este candelabro era una fuente de luz en el lugar santo del tabernáculo. Los sacerdotes debían encender las lámparas todas las tardes para que ardieran continuamente frente al Señor. Y lo encontramos en el versículo 21. Esta luz simboliza la presencia divina que ilumina y guía al pueblo de Israel, mi querido oyente, mostrando el camino a seguir, presentando la sabiduría y la revelancia de Dios. Número 3, lo que es un uso litúrgico y espiritual. Bueno, este candelabro tenía un propósito litúrgico y espiritual fundamentalmente en la adoración del pueblo de Israel, además de su función práctica de proporcionar luz. Claramente, su presencia recordaba continuamente al pueblo la necesidad de la presencia y la guía de nuestro Dios en sus vidas. Y como cuarto punto, la presentación de la comunidad creyente. Los 7 brazos del candelabro también pueden interpretarse como un símbolo de la plenitud y la perfección de la luz de Dios que debe irradiar desde la comunidad de los creyentes. Cada brazo representa la conexión y la dependencia de los creyentes de Dios, reflejando así la unidad y la comunidad con Él, mi querido oyente. Así que en resumen,
Este candelabro representa como un elemento central en el tabernáculo, tanto en su función práctica como de iluminar y en su lugar santo, como es su significado simbólico de la presencia y la luz de Dios. Ahora vamos a hablar del altar de los inciensos. El altar de los inciensos está en el versículo 37 del 25 al 29. Se detalla la fabricación de varios utensilios sagrados que se utilizarían en el tabernáculo. Bueno, vamos a ver cuál es el simbolismo de este altar de los inciensos. Primeramente, vamos a ver el material y diseño, así como lo hemos estado viendo con todo lo anterior. El altar era de oro para inciensos que fue hecho de madera de acacias y completamente recubierto de oro puro. Era un cuadrado de un codo de longitud, un codo de ancho y 2 codos de altura, con cuernos en cada esquina. Su función, bueno, este altar estaba dedicado exclusivamente a quemar incienso sagrado, mi querido oyente, que simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios, elevándose hacia Dios. Eso también lo podemos ver en Salmo 141:2. Era un acto de adoración y comunión con Dios, añadiendo un aroma agradable ante su presencia. Bueno, dentro de los utensilios del altar, que lo vemos en el versículo 28, habían incenciarios y aceite de la unción. El incenciario, además del altar, se fabricó un incenciario de oro puro para contener y quemar estos inciensos. Y lo que es el aceite de la unción, también se preparó un aceite sagrado de la unción utilizando especias finas y aceite de oliva puro. El significado espiritual y la aplicación de estas prácticas. Número 1. Estos versículos subrayan la importancia de la pureza y la dedicación en el servicio de Dios. Tanto en el altar de oro como en el incienso eran lugares sagrados de encuentro con lo divino. El detalle meticuloso de la construcción de estos utensilios, que es el número 2, enfatiza la reverencia y el respeto por la santidad de Dios y su presencia entre su pueblo. Y número 3, espiritualmente, esos elementos también prefiguran el cumplimiento de Cristo, quien es visto como el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Y eso está en Hebreos 9, del 11 al 14. Bueno, en resumen, se describe la elaboración de varios utensilios sagrados que desempeñan un papel crucial en el culto y la adoración en ese tabernáculo. Esos objetos no solo tenían funciones prácticas específicas, mi querido oyente, sino que también llevaban un profundo significado simbólico que apuntan a la relación entre Dios y su pueblo, así como la anticipación de la obra redentora de Cristo con el Nuevo Testamento. Así que nos preguntamos, ¿cuál entonces era la importancia del arca en el trono de Dios? Era el lugar donde Elohim había permitido encontrarse con su pueblo para poderlos instruir, mi querido oyente. El trono de Dios es un lugar al que todos tenemos que ir y postrarnos delante de él. En conclusión, escuchemos bien, el arca del pacto era de suma importancia para los israelitas porque representaban no solamente la presencia y el trono de Dios entre ellos, sino que también su pacto y relación especial con su pueblo. Esto era un recordatorio constante de la santidad de Dios y de su promesa de estar con ellos en todas y en cada una de las circunstancias. Así que así termina nuestro tema, mi querido oyente. Y yo le pido que por favor me permita poder despedir este tema maravilloso y muy instruido de este día con una pequeña oración. Bendito y glorioso Padre Celestial, gracias mi Dios amado por este día maravilloso, por su bondad y su misericordia, por su regalo precioso Padre Celestial que ha sido su Hijo amado y las preciosas escrituras donde sacamos todos estos ricos y enriquecedores temas para nuestra vida Padre Celestial. Mucho antes tenían esta arca del pacto, este lugar santo, lugar santísimo. Y sabemos que hoy, Padre Celestial, en nuestro dormitorio,
en el lugar de trabajo, en el transporte, en la calle, donde sea que nosotros vayamos. Podemos tener una comunicación continua con usted. Y gracias por eso, Padre Celestial, por brindar, mi bendito Dios, esa oportunidad de poder tener esta comunicación continua mediante la oración. Le pido que sea usted, mi Señor Dios, que ponga en cada uno de los corazones de cada uno de los oyentes esta semilla maravillosa, que de su palabra, su poder, su amor, Padre Celestial, y en algún momento pueda reclamar tierra fértil y así dar frutos del Espíritu Santo. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lo agradezco y se lo pido. Amén. Se despide de usted su hermana en Cristo, Abigail Valle, del grupo Edificados en la Palabra de la República de Honduras.